Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Te pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, que por la grandeza de tu amor, de tu fidelidad, hoy nos enseñes tu palabra, nos des tu revelación, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú hables a nuestro corazón, que tú, Señor Jesús, nos des tu palabra, y que con tu palabra, Señor, tú nos confortes, nos edifiques, nos vivifiques. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pero Jesús los miró y dijo: entonces, ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y al que esta piedra le caiga encima lo hará polvo. Bueno, dice, en esta versión dice: ¿qué significado tiene esto que está escrito? O sea, dice, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿A qué se refiere con lo que está escrito? Primero, porque para de ahí entender lo que dice, porque lo que sigue de ahí en adelante es la explicación sobre algo que está escrito. Y entonces lo que está escrito es justo lo que está en los versículos anteriores. Jesús viene enseñando una parábola, y la parábola que viene enseñando Jesús es sobre los siervos o los labradores malvados. ¿Y qué dice esa parábola? Dice que el Señor encargó su viña a unos labradores, y después de un tiempo envió a una persona, a uno de sus siervos, otro siervo, a recibir los frutos, a recibir los resultados, a hacerles cuentas. Y estos siervos malvados, al mirar al siervo que vino, lo maltrataron y lo devolvieron sin nada. Luego envió a otro con un nivel mayor, para ver si de pronto por ese nivel, por esa jerarquía que tenía, lo iban a respetar, y no lo hicieron, no lo respetaron, sino que le hicieron lo mismo, lo maltrataron, lo humillaron y lo devolvieron. Y después el Señor dijo: pues voy a enviar a mi hijo, porque tal vez si es mi hijo, al saber que es mi hijo, van a tener temor, lo van a respetar, y a él sí lo van a recibir como debe ser, y me van a dar mis cuentas. Cuando los labradores malvados lo miraron y se dieron cuenta que era el hijo, entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: este es el hijo, es el heredero, matémoslo y se nos arregla el problema. Lo matamos
y la viña o la heredad nos queda ya para nosotros, como no hay heredero, y entonces lo tomaron y lo mataron. Esa parábola hace una alusión a la obra de salvación que el Señor Jesús o que el Dios, el Padre, ha hecho con el hombre. Esos primeros siervos están representados en los siervos, en los profetas que envió el Señor en el Antiguo Testamento, desde Moisés, digamos, Abraham, todos ellos que sacó el pueblo, pero digamos con Moisés que hablábamos ayer, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos siervos están representados en los primeros. Unos tienen mayor nivel que otro, pero a todos ellos los persiguieron y los mataron y los maltrataron, no los recibieron. Luego el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo, y con Jesucristo hicieron lo mismo que dice en esa parábola. Dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y vemos que el mismo pueblo de Israel al cual el Señor les envió a su Hijo, el Padre les envió a su Hijo, y por el cual Jesucristo vino a salvarlos, fueron los que lo mataron. Ahora, dice aquí, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Acá dice, ¿qué significado tiene esto? Ahora, eso es lo que a nosotros nos interesa, el significado de eso. ¿Qué significa para nosotros? Porque pues, esto que acabamos de decir es historia, ya pasó. De pronto nosotros podemos decir, no estuvimos en ese tiempo, no lo matamos, como alguna vez le oí decir a alguien, si yo hubiera estado en ese tiempo cuando, ¿quién fue el que lo sacó a Jesús con Barrabás? Poncio Pilato dijo, si yo hubiera estado en ese tiempo ahí cuando dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo no hubiera gritado Barrabás, yo hubiera gritado durísimo Jesús. Y entonces yo lo dudé. Porque una cosa es decirlo ahora, 2000 años después, con la fe que tenemos ahora, y una cosa muy diferente es estar allá, porque recordemos que Pedro lo negó. Y Pedro es Pedro. O sea, uno no puede, ninguno de nosotros podemos decir nosotros somos o tenemos mejores en este momento condiciones o características en la fe que Pedro. Y a pesar de eso, Pedro lo negó. Y entonces una cosa es contar, oír la historia, leerla, ahora en nuestro tiempo, con la fe que tenemos ahora, que nosotros podremos decir también lo mismo que esa persona. Nosotros no hubiéramos sido malvados. Nosotros no somos parte de esos siervos malvados, a los cuales el Padre les envió los profetas y les envió su Hijo y lo mataron. Nosotros no, porque nosotros cuando nos hablaron del Señor lo recibimos y mire que estamos en la iglesia y venimos a la iglesia y nos congregamos cada día de culto, y entonces nosotros no somos esos siervos malvados. Pero entonces vamos a lo que dice aquí Jesús. Mirándolos les dijo, ¿qué significa esto? Que es lo que nos interesa, como les digo a nosotros. ¿Qué significa esto? Y dice, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima lo hará polvo. Ahora, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Nosotros somos como labradores, somos como esos labradores. Estamos en esa misma condición de los labradores en cuanto a que el Señor nos ha dado una heredad, nos ha encargado una porción, una herencia, algo de Él, algo que Él trabajó, algo que Él construyó, algo que Él preparó, porque esa es una herencia. Cuando uno recibe una herencia, recibe algo que otro trabajó, que otro se esforzó por hacerla, que otro cuidó, que otro la construyó, la hizo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y entonces nosotros hemos recibido también, como esos labradores, una heredad, una herencia que Dios hizo, que Dios construyó, que Dios trabajó, que el Señor pagó, digamos, por eso. Y
Y nosotros tenemos que reconocer esa herencia, que identificar esa herencia, porque en unos es una cosa, en otros es otra. En general, en todos, por ejemplo, para empezar, es la vida que nosotros tenemos. Esa vida que nosotros tenemos, que en alguna ocasión, hace poco hablábamos, que en qué consiste la vida, cuál es la vida de uno. La vida es todo lo que uno tiene, todo lo que uno hace, todo lo que uno posee. Esa es la vida de uno. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y entonces en el joven, en el que es soltero, pues de pronto su vida será su condición, cómo tiene su vida, su estudio, si estudia, en el que tiene familia, su hogar, su casa, su esposa, si es el hombre, sus hijos, la esposa, el esposo es una... La Biblia dice que el que se casa haya el favor de Dios, y la esposa es una herencia de Dios. Lo mismo es el esposo, y asimismo son los hijos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que vernos como labradores frente a todo eso, frente a nuestra vida. Nosotros somos los que estamos, Dios nos dio eso, no es nuestra, Él nos la dio. Él pagó un precio para que nosotros tengamos una vida y nos la entrega para que nosotros, así como les entregó los talentos en esa parábola de los talentos, para que nosotros vayamos y trabajemos. Tú estás trabajando en tu vida, cada uno está trabajando en su vida. Está labrándola para dar unos frutos, pero nosotros debemos saber que esos frutos que tenemos que dar son para el Señor. Amén. Lo mismo es en el hogar, en la familia, en el trabajo. Esa es una herencia que el Señor te ha dado y tú eres como un labrador que tiene que trabajarla ahí. Ahora, el Señor es tan bueno que dice la palabra de Dios que el Señor le da pan al que siembra, ¿cómo es? Semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el Señor cuando te da algo, cuando el Señor te encarga algo, juntamente con lo que te da, con lo que te encarga, te da las herramientas, los instrumentos, la provisión para que lo hagas bien. Puede ser dones, puede ser talentos, pueden ser recursos. Todo lo da. Por ejemplo, en este pasaje de la parábola de los labradores, como la Biblia es un libro antiguo y el pueblo de Israel, sobre todo en ese tiempo, se especializaba, uno era en el pastoreo de las ovejas y otro en la agricultura. Era la base de la economía de ellos. Y entonces a estas viñas el Señor les daba las viñas, pero juntamente con las viñas les daba las lluvias. Dice la Biblia, les enviaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Les daba habilidades. Por ejemplo, a Moisés, cuando le encargó construir el templo, Dios le dio el modelo, le dijo, haz este templo, se lo dibujó, se lo mostró, los planos y todo. Pero también junto con ese propósito, con esa tarea que le dio a Moisés, Dios le dio toda clase de hombres hábiles en los diferentes trabajos que tenía. Gente hábil trabajar en la madera, gente hábil para trabajar en el hierro, gente muy hábil para trabajar en el oro, gente muy hábil para trabajar las piedras preciosas, gente muy hábil para tejer. Todo se lo entregó, le colocó los medios, los instrumentos, los implementos, los recursos que él necesitaba para hacer bien ese trabajo. Asimismo es con nosotros. Dios nos da la vida y todo lo que conforma nuestra vida: familia, trabajo, recursos, dones, talentos, nos los da el Señor. Eso viene de Él, son herencias que recibimos. Y para que nosotros podamos hacer un buen trabajo con todo eso, por ejemplo, ¿quién tiene bien claro su talento? ¿Para qué es talentoso alguien? Algunos no tienen claro su talento. ¿Tú ya conoces cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿No? Tú. ¿No? ¿Quién tiene claro su talento?
pídanle al Señor. Pídanle al Señor talentos. A unos el Señor le da más, a otros menos, pero a todos nos da. Y entonces, bueno, el Señor nos da esa herencia, nos da esa provisión, y juntamente con eso nos va a dar lo que nosotros necesitamos para poder construir. Porque mira, aquí dice la piedra de que los constructores rechazaron. Está la parábola de los labradores, está la viña y habla de construcción. Nosotros estamos entonces en ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que les da el Señor? Dice, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es la principal piedra? La principal piedra del ángulo es Jesucristo. La Biblia dice por allá en otra parábola de los dos cimientos. Y dice que hay unos que construyen sobre la roca y hay otros que construyen sobre la arena. Los que construyen sobre la arena, viene el viento y derriba la casa y es grande su ruina. Pero los que construyen sobre la piedra, construyen una casa firme que golpean los vientos, las aguas, tempestades, pero no derriban la casa. Y entonces, aquí está hablando de lo mismo. Dice entonces, nosotros somos labradores, Dios nos da la herencia, pero juntamente con eso son todos esos talentos, nos da la provisión para que nosotros hagamos una buena construcción. Esa provisión es la piedra, es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios. Y entonces el Señor, dice la Biblia, envía su palabra a su tiempo. ¿Han leído ese pasaje? Si me lo pueden encontrar alguien, uno, no todos, uno no, con uno suficiente. Envía la palabra a su tiempo. Y eso quiere decir que el Señor envía la palabra antes de que nosotros, por nuestra incapacidad, por nuestra limitación, dañemos las cosas que Dios nos ha dado. Y eso es un principio. El Señor siempre, porque es bueno, porque es misericordioso, Él siempre nos va a enviar su palabra a su tiempo. Pero también es habitual, también es costumbre, digamos, también es la forma de ser del hombre, que cuando Dios le envía la palabra a su tiempo, el hombre la rechaza, no la recibe. Y cuando ya lo que Dios le ha dado por su misericordia en su vida se le empieza a dañar, se le empieza a torcer, se le empieza a destruir, a desmoronar, a caer, ahí sí ya es cuando viene y se acuerda de Dios y se acuerda de la palabra y clama y corre a Dios, como muchos lo tienen al Señor como un Dios bombero. Muchas veces lo hemos dicho así, que es cuando ya están en la emergencia, cuando ya las cosas se complican, cuando ya las cosas se ponen difíciles, duras, cuando ya las cosas se ponen grises, tirando a negro, ahí es cuando ya el hombre trata de enderezar y de corregir su paso y de atender a la palabra de Dios y de hacer las cosas bien. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros tengamos esa forma de vida. Eso es lo que nosotros debemos evitar en nuestra vida. No esperar a que las cosas se compliquen, no esperar a que las cosas se nos agraven, para sí atender la palabra de Dios y para sí darle los resultados, los frutos, tener la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque mire que aquí dice en la parábola, después de que mataron a Jesús o al Hijo, dice, más los labradores en el versículo 14, al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre.
Pero cuando dijeron Dios nos libre, ¿qué pasó? ¿Cuándo dijeron Dios nos libre? Cuando ya lo habían matado al hijo. Y mire que el dueño de la viña les envió un siervo, luego otro siervo, luego les envió su hijo, y con los tres hicieron lo mismo. Pero ya cuando después dijeron, ¿qué les va a hacer? ¿Vendrá y los destruirá? Ahí sí dijeron, Dios nos libre, pero ya lo habían hecho. Y ese comportamiento, esto, como dice aquí, ¿qué significa esto? Eso significa que nosotros muchas veces en nuestra vida cometemos las mismas cosas, cometemos el mismo error. Dios nos habla a tiempo, cuando nuestra vida está bien, cuando nuestro matrimonio está bien, cuando nuestros hijos están sanos, cuando somos jóvenes, cuando no la hemos embarrado, cuando no nos hemos casado, cuando no nos hemos mal casado, mejor dicho, cuando no hemos tenido hijos todavía solteros, viene y nos habla el Señor. Cuando no nos hemos enfermado, viene y nos advierte, nos habla, nos dice, envía a su siervo, envía su palabra, tengan cuidado, miran, hagan esto, sirvan al Señor, conságrense al Señor, entréguense al Señor, lean la Biblia, sírvanle, comprométanse con el Señor, santifíquense, apártense, y así viene y envía la palabra. Pero muchos, cuando viene la palabra y cuando están, como les digo, bien, jóvenes, su hogar está tranquilo, su salud está estable, su economía está bien, no le prestan atención y no lo hacen. Estos labradores, vino el siervo primero, lo mataron y siguieron con su viña, digamos, siguieron aparentemente normal, como si nada. Luego vino el otro siervo, lo mataron y le pasó lo mismo, siguieron como si nada. Y luego vino el hijo y lo mataron y siguieron. Pero cuando ya luego viene y el Señor les quita, cuando ya les dice les quito, y ese quitar es cuando ya uno ve en peligro, cuando ya uno ve el riesgo, cuando uno ya ve que la situación se le viene encima, ahí como que quiere reaccionar. De todas maneras, la misericordia del Señor le alcanzará, pero no es la forma de vida. Recordemos que el cristianismo es una forma de vida, no es la forma de vida que nosotros debemos llevar como cristianos. Que ya cuando vemos que el agua está en el cuello, que ya cuando vemos que las cosas se nos vinieron encima, cuando ya vemos que todo se va a acabar, ahí reaccionar. No. Porque sí, ¿por qué no? Porque así no se edifica, así no se crece. Nosotros tenemos la principal piedra, la mejor piedra, la verdadera piedra, sobre la cual podemos edificar una vida hermosa, sobre la cual podemos tener una vida preciosa, una vida, como dice esa parábola, de una lámpara que se enciende, no se coloca debajo de un nochero, sino ¿en dónde? Se coloca en un lugar alto para que alumbre a todos los hombres de la casa. Nosotros tenemos una piedra sobre la cual nosotros podemos edificar una vida tan hermosa que el Señor nos puede colocar bien en alto para que muchos otros la vean y sirva de ejemplo, y de motivación, y de inspiración, y de guía para otros. Pero esa vida no se va a construir siendo como esos labradores malvados, negligentes, malos. Esa vida se va a construir cuando tú oyes la palabra en el tiempo, al tiempo que el Señor te la envía, temprana, y tú la aprovechas y tú la recibes, y por ahí te evitarse. La idea es evitar llegar a ese punto. Porque como le digo, eso es, uno ve, pues uno como pastor, eso es lo que uno ha observado en muchas personas y desafortunadamente en la mayoría. Y esa es una, ¿cómo es que es la palabra?
es una tendencia en el en el hombre, y sobre todo en el pueblo de Dios. Mire que hay un salmo que dice, creo que es el Salmo 107, que Dios enviaba la palabra y los libraba y los sanaba. Pero cuando ya se sentían un poquito libres, un poquito sanos, volvían a hacer lo malo, y otra vez cuando estaban en angustia, el Señor por su misericordia volvía a enviar la palabra y otra vez empezaban a sanar un poco y otra vez se volvían a perder. ¿Sí han leído eso? Creo que es el Salmo 107. Y entonces, esa no es la vida que el Señor nos viene a dar. Esa no es la vida que el Señor nos promete, que nosotros estemos así como... hay una expresión, no sé si la habrán oído, eso es como, y no sé y si la han oído, si la entienden, sobreaguando. ¿Sí han oído esa expresión? ¿No? Como ahí, como medio saliendo, como medio sacando la cabeza y otra vez, medio sacando la cabeza y otra vez a hundirse en los problemas, a hundirse en las dificultades, en la complicación. Y entonces la pregunta que hace, y la pregunta es la de Jesús, ¿qué significa esto? Y eso significa entonces, si ya en alguna área, en algún aspecto en tu vida estás ya sí en ese riesgo, en ese peligro de que se te quite eso que Dios te dio, se te quite el hogar, se te quite la pareja, se te quite la salud, se te quite la vida, se te quite el trabajo, se te quite el bienestar, la paz. Si estás ahí en ese punto, pues clama al Señor que Dios te libre. No será fácil, será difícil salir de eso, te va a costar mucho. De todas maneras, si vuelves tu corazón al Señor, el Señor te va a librar. Si atiendes bien la palabra del Señor, el Señor te va a librar, pero vas a quedar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando dice que la prueba de muchos será pasada por fuego. Y entonces hay unos que construyen, ¿con qué? Con oro, otros con piedras preciosas, otros con hojarasca. Y entonces dice que la obra, mire que es lo mismo, construyen. Dice, yo como perito arquitecto, como un hábil arquitecto, como un hábil constructor, coloqué el fundamento, que es Cristo. Pero cada uno dice que tiene que mirar cómo sobreedifica, cómo construye sobre ese fundamento. Y entonces después, dice, la obra será probada, pasada por fuego. Y algunos dice, ¿cómo es que dice? Si bien será salvo, ¿cómo dice? Si bien será salvo, pero así como pasado por fuego. O sea, va a pasar, va a ser salvo, va a ser librado, pero va a quedar pelado, chamuscado ahí, sin nada. Y entonces la vida de muchos cristianos es así. Se acostumbran a vivir así. El problema, la situación, ahí como que se enderezan, ahí se afinan, digamos, ahí se alinean en la palabra de Dios, y viene el Señor, los ayuda, los bendice, los rescata, les responde, les concede el deseo de su corazón, les ayuda en su aflicción, salen de esa aflicción, pero quedan ahí, pero de ahí no avanzan. Su vida no se vuelve como esa parábola de esa luz, de ponerlo en alto, de una vida preciosa, hermosa, sino ahí siguen con una vida común. Hasta que otra vez vuelven a tratar de hundirse y otra vez a clamarle al Señor. Y se la pasan así como si estuvieran saliendo del fuego. Pero hay otros que, por ejemplo, recibieron la palabra de Dios,
a tiempo cuando el Señor la envió y la atendieron, la creyeron, la pusieron por obra, tuvieron la respuesta correcta frente a la palabra de Dios, y cuando fueron pasados por fuego, dice la Biblia que cuando salieron al otro lado ni siquiera olor a humo tenían. ¿Sí sabe de quién le hablo? ¿Quiénes eran? Daniel no era. Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que ni un cabello se les quemó. Esa es la idea. Así es como la vida nuestra va a crecer. Así es como vamos a ver prosperar nuestra vida. Así es como vamos a mirar que nuestra vida avanza. Cómo nuestra vida va a estar cada vez mejor. Mire, algo que en estos días yo meditaba, y no tengo pues estadísticas, no tengo el dato así estadístico de cuánto exactamente, pero algo que el Señor me hacía meditar hace unos días, hace unas semanas, es que cuando uno, mire, comete un error, cuando uno comete un pecado, o el tiempo en el que uno viva en un error, en una equivocación, como por ejemplo la de no atender la palabra de Dios, de endurecer el corazón y de no hacer la voluntad del Señor, de no hacer lo que me pide, ese tiempo uno lo paga multiplicado en las consecuencias. O sea, como le decía, no tengo eso porque es que no hay en ninguna parte escrito. Eso me lo hacía meditar y el Espíritu Santo me hacía meditar en eso. Y por ejemplo, digámoslo así para entender lo que le estoy diciendo. Si una persona, digamos, un año se la pasó así, en esa dureza de corazón, puede estar asistiendo a la iglesia, puede estar congregándose y puede estar en esa condición de dureza en el corazón, de dura cerviz, de no rendir su voluntad al Señor, de no hacer la voluntad del Señor. Puede pasar, digamos, un año. Ese año que la pasó así, no solamente es ese año perdido, que no recibió, no sembró bien, sino que eso, les decía para el ejemplo, no es que sea en esa proporción, pero sí es multiplicado por algo. Digamos, eso le va a representar por lo menos unos 4 o 5 años de los que vienen más adelante perdidos. No solamente es ese año, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Por eso ese Dios nos libre de estas personas, pues uno no puede decir que es malo. Reaccionaron, digamos. Reaccionaron, Dios nos libre. Pero esa liberación del Señor se dará si siguen en esa corrección, si siguen en ese cambio. Pero eso les va a costar años. Años de su vida que los pudo haber invertido en construir. Y esos años van a estar invertidos tal vez en reconstruir, en remover ruinas, en quitar ruinas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando se los pudiera haber usado en construcción, en edificación, en mejoramiento. Hablando de construcción, en remodelación. En cambio, el tiempo que uno vive en el acierto, digamos, en la voluntad del Señor, atendiendo la palabra cuando Él la envía a su tiempo, produce un efecto contrario. Si un año, por ejemplo, en el ejemplo, lo lleva usted a perder 4 o 5 años más de su vida en la reparación de eso, un año usted viviéndolo en la voluntad del Señor le lleva a recuperar 4 o 5 años de su vida. Así le avanza la vida. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Y eso para que si de pronto alguien de los que me escuchan por allá que de pronto tenga alguna duda o de pronto entra alguien a la página de alguno que no esté muy crédulo a lo que le estoy diciendo y diga, pero es que eso no está en la Biblia. Y yo le digo, sí. ¿Dónde está que por 4? No dice por 4. Lo que sí dice es que se le va reduciendo. Por eso la vida de los hombres antes vivía tanto tiempo y por vivir en esa condición se le fue reduciendo los años de vida. Y hasta que el Señor, lo último que el Señor dijo y escribió, 120 años. Dijo, no, que no vivan más porque es que estos... Porque los primeros hombres vivían 1000 años, 900 años, 800 años, 1500 años. ¿Qué le parece? En cambio, hoy en día hay personas que llegan a los 90 y Señor, acuérdate de mí. Ya esas señas ya le empiezan a pedir eso al Señor. Mire, uno a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, que está en la flor de la vida. Sí, los 20, 30 todavía están verdes. Por esos viejos maduros. Hay unos que todavía llegan viejos y siguen verdes. Pero mire que llegan a los 80, 90 y ya, dice, que el Señor se acuerde de mí, y le empiezan a rogar al Señor que se los lleve. Lo grave es que unos le ruegan al Señor que se los lleve y el que se los va a llevar es otro. Porque no saben, no conocen bien del Señor. Y entonces el Señor estableció 120 años. Les decía, antes vivían todo ese tiempo, miles. ¿Y qué fue lo que hizo que los años se le vaya reduciendo? El pecado, vivir en esa forma. Fuera del camino del Señor, llevando una vida, como dice la Biblia, ajenos a la vida de Dios. Desconociendo la vida de Dios, extraños en la vida de Dios, en la forma de vida que Dios quiere. Y Dios lo estableció hasta los 120, porque es bueno, porque es misericordioso. Y Él no lo ha reducido, pero el pecado de la vida, la forma de vida que lleva el hombre, no lo deja llegar hasta los 120. Uno que otro por ahí que pasa de 100 años es noticia mundial. Porque cuando uno ve en las noticias es en Australia o que por allá, uno que cumplió 105 años, es a nivel mundial la noticia. Una vez miré hace unos años un reportaje, no recuerdo en qué ciudad, pero era aquí en Colombia, de un hombre que se dio el trabajo de ir a un cementerio a mirar las lápidas. A mirar las lápidas en ese cementerio y le llamó a hacer como un estudio estadístico sobre las edades de los muertos, porque ahí le colocan, ¿no? Vivió desde tal año hasta tal año. Y se encontró que la mayoría de los muertos no pasaban de 30 años. No pasaban de esa edad. ¿Y por qué se fue a hacer ese estudio? Porque le llamaba la atención que en ese pueblito habían muchos viejos, no habían jóvenes. Y se preguntó, ¿qué está pasando con los jóvenes? Y se fue al cementerio y encontró que estaban muertos. Y no ha de haber sido porque los apedrearon como Esteban. No ha de haber sido como Daniel, porque lo metieron en el foso de los leones y se los comieron los leones. No ha de haber sido como los amigos de Daniel, que los metieron al horno de fuego y se quemaron y salieron muertos. ¿Por qué seguramente? Ustedes díganme, ¿por qué cree? Que seguramente no andaban en buenos pasos. Y esa era la conclusión, el delito, la delincuencia. Y entonces mire cómo, ahora,
es el ejemplo que le estoy colocando, ya, mejor dicho, la heredad de la vida, no hicieron nada, que uno a los 30 años no hace nada, peor a los 20 todavía no ha hecho nada, no ha tenido el tiempo para hacerlo, y se le acabó la vida. Cuando Dios nos dio 120 años y por el pecado unos les dura, se la acaban en 20 años, ¿sí se da cuenta la reducción? Ahora haga la proporción, entonces ya no es por 4 o 5, sino por 6. Como le decía, si de pronto alguno que mira por la transmisión o alguno aquí que no esté bien crédulo en lo que le estoy diciendo, mire esa reducción. O sea, no es un número fijo, pero lo que sí es fijo es que se le reduce, pierde años. Y en unos casos es así, literal, pierde la vida, pero en otros se pierde la vida reparando lo malo que uno hizo. En lugar de estar construyendo, en lugar de usar los años para ir construyendo. Y entonces eso es lo que significa esto. Dice, ¿qué significado tiene esto que está escrito? Y entonces, ojo, no rechace la piedra, como estos, dice, la piedra que los constructores rechazaron. No rechace la palabra de Dios, porque de pronto usted se cree muy joven, o porque cree que está muy bien, o porque no solamente cree, sino porque está bien, tal vez. No la rechace, antes aprovéchela, recíbala, atiéndala, sígala, camine como le está indicando, como le está mostrando, por el camino que le está enseñando. Dice, todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima lo hará polvo. Acá dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, como le decía ayer, el obedecer la palabra de Dios no es que sea fácil. Eso le produce al ser humano un quebranto. Obedecerla, ponerla por obra y implantarla en la vida, tomarla la palabra de Dios como forma de vida, le trae un quebranto al ser humano, porque la carne es, nosotros, el pecado está dentro de nosotros y es contrario. Siempre en nosotros va a haber esa batalla, como decía el apóstol Pablo, esa lucha entre el bien que quiero hacer y el mal que no quiero hacer. Y eso le trae quebranto, le trae aflicción, le trae sufrimiento, le trae un nivel de padecimiento, pero no lo va a destruir. Es como el apóstol Pablo cuando habla acerca de la tristeza. ¿Han leído que el apóstol Pablo dice que él se alegra de haberlos contristado a una iglesia? Y dice, porque la tristeza según Dios, ¿qué? ¿Qué produce? Arrepentimiento. Y entonces, asimismo, mire, hay aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, todos seremos afligidos, creyentes y no creyentes. Pero la diferencia entre el creyente es que la aflicción es para mejorarlo, es para perfeccionarlo, es para darle crecimiento. En cambio, la aflicción para el que no, mejor dicho, para no confundirnos, no para el no creyente, sino para el duro de corazón, porque es que dentro de las iglesias, unos, ¿por qué le hago la aclaración? Porque es que muchos se confunden, no, yo oigo la palabra de Dios, no, yo asisto al culto, entonces yo no soy de los no creyentes, yo no soy de los incrédulos. Pero hay muchos que están en las iglesias que son duros de corazón, que están ahí, que asisten, pero que están en esa condición de rebeldía y de dureza en el corazón y no han rendido su vida o no la han querido rendir a los pies del Señor.
Y entonces, hay aflicciones que al que cuando viene la palabra de Dios, la ha puesto por obra, la ha recibido y su vida la ha empezado a acomodar conforme a esa palabra de Dios, le vendrán aflicciones, pero esas aflicciones son para mejorarlo, para prosperarlo. Y al que no lo hace así, le vendrán aflicciones, pero esas aflicciones lo destruirán. Por eso dice aquí así, todo aquel que caiga sobre. Entonces tú recibes la palabra y tu vida la acomodas ahí sobre esa palabra. No adaptas la palabra a tu vida, sino que adaptas tu vida a la palabra. Porque hay unos que quieren eso, acomodar la palabra a su vida, a su medida. Como les gustaría, como les parece. Y recuerde que la Biblia dice que la palabra no es de libre interpretación, no es que como cada uno como la interprete. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el diezmo. Entonces unos dicen, no, yo doy mi diezmo dándoles a los pobres. Ay, vaya a ver cuánto les da, a ver si es cierto. A ver si es cierto, le dan a los pobres esos. Y eso es adaptar la palabra de Dios a su vida, a como yo quiero. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo dice? Dice, traed los diezmos al alfolí. Así dice la palabra de Dios. El otro dice, no, yo se los doy allá. Es diferente. Y entonces, ojo con eso, no acomoden la palabra de Dios a su vida acomódela a la palabra de Dios. O sea, póngala sobre la roca. Mire, hablábamos de los altares, ¿no? ¿Cuándo fue que hablábamos de los altares? La semana pasada hablábamos de construir altares. Pero en Villa les decía algo que no les dije acá, que cuando Elías construyó el altar, los altares al Señor se los construían ¿de qué material? De piedra. Y había una instrucción, hay una instrucción de Dios para todo aquel que le quería levantar un altar. ¿Cuál era esa instrucción? Era una prohibición que había. ¿Quién sabe cuál era esa prohibición? ¿No? 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 ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Cuál? Robin. No, esa no. La instrucción era que no podían tocar esas piedras con ninguna herramienta. Como estaban, tenían que cogerlas y armar el altar. No podían trabajarlas con ninguna herramienta, no podían coger con un martillo y decir, quitémosle esta punta que me está estorbando y cuadrarla. No se podía, era como estaban, como las encontraban, así tenían que armarlo y es difícil. Era complicado eso. No pasarán herramientas sobre las piedras. Y entonces el que quería construir un altar al Señor tenía que darse los modos y tenía que adaptarse a la piedra. Y la construcción adaptarla a la piedra. No la piedra tenía que adaptarse a la construcción. Como ahora, por ejemplo, usted dice, quiero hacer un muro aquí, entonces en piedras, y coge el trabajador y la cuadra ahí, para que le quede como yo quiero. No, el Señor es como está la piedra, como Él quiere. Y les prohibía. Entonces el que quería construir tenía que darle la vuelta, la forma, pero la piedra tenía que estar como es. Así es la palabra. La palabra tiene que estar como es, como está escrito, como está escrito en nuestra vida, así. Y si no incomoda, y si no cuadra,
Pues de nuestra vida tenemos que cortar cosas, no de la piedra. De nosotros tenemos que meterle el cincel y cortar, o el cuchillo, o pulir, lo que sea, para que nuestra vida se vaya moldando a la piedra. Y entonces se edifica, y entonces se construye. Y va a pasar el tiempo y se va a ver, se va a mirar. Amén. Y entonces eso significa lo que está escrito. No esperen a que las cosas cuando se compliquen. No esperen a que las cosas se agraven. Eso pasa cuando alguien ha acomodado la palabra a su vida. El resultado de eso es problemas. Eso se va a derribar. Eso se va a destruir. Eso se va a caer. Eso se va a desmoronar. Se va a volver polvo, dice aquí. Se vuelve polvo. ¿Por qué se vuelve polvo? Porque la palabra de Dios es muy pesada. Es muy fuerte. Nuestra vida no, si colocamos nuestra vida y la palabra encima, nos aplasta, pesa mucho, es una palabra eterna. Lo nuestro es temporal. ¿Sí me hago entender? Es tan absurdo que el que acomoda la palabra a su vida es como si construyera un piso, 3 pisos con unas columnas delgaditas. El que está acá abajo, eso se le va a venir encima, tarde o temprano. Por eso, si usted, por ejemplo, en el trabajo, coge la palabra de Dios y acomoda la palabra de Dios a su trabajo, esa palabra va a hacer que ese trabajo se vaya al piso y se le va a volver polvo. Porque es algo pesado, algo eterno contra algo temporal. Por eso lo inteligente es al revés, al contrario. Poner lo temporal sobre algo eterno hace que lo temporal dure más. Pero poner lo eterno sobre lo temporal, lo eterno va a seguir eterno, pero lo temporal se acaba. Y se acaba antes de tiempo. No dura. Amén. No, entonces, ¿cuál es la tarea? Acomodar nuestra vida a la palabra, amoldarla, meternos ahí, que si dura, cuesta, ese es el quebranto. Es que duele, es que no se ajusta, no se amolda, pero ahí está el quebranto. Acomódate tú ahí. No vaya a ser que te vaya a caer encima. Amén. Bueno, vamos a orar.